basados en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 37. Hemos venido tratando este tema ya y vamos a ubicarnos en la segunda parte, el segundo tema, el segundo punto, hablando acerca del Cordero de Dios. El segundo punto que dice, el Cordero de Dios provisto para quitar el pecado del hombre. Venimos tratando ese segundo punto, el Cordero de Dios provisto para quitar el pecado del hombre. Ya hemos hablado, hemos respondido una parte a la pregunta de que si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ¿cómo lo ha quitado? ¿Cómo lo ha anulado? ¿Cómo ha llevado los pecados del mundo? Y hemos hablado en primera instancia que lo ha hecho mediante la sustitución en el juicio por la culpa del pecado, la culpa del hombre por el pecado. Y ahora vamos a ver, vamos a continuar hablando acerca de ese tema, ¿verdad? Basándonos precisamente en esa pregunta, ¿cómo es que el Señor ha provisto? ¿Cómo es que nos ha concedido, verdad? Ese quitar, ese llevar nuestros pecados. Y es mediante la sangre que quita el pecado. Esa sería la segunda manera, digámoslo así. Primero mediante la sustitución, ahora mediante la sangre. Mediante su sangre que quita el pecado. Comúnmente cuando la Biblia habla de la sangre, se refiere de otra manera dicha a la muerte. Amén. Somos salvos por la muerte de Cristo. Y cuando la Biblia en muchas ocasiones habla de la sangre, está refiriendo a la muerte. Pero la muerte de Cristo, hermano, no fue una muerte normal o una muerte, como dijera, no digo normal, digamos, Cristo no murió ahorcado como para que no derramara una gota de sangre. No, Cristo murió derramando su sangre. De modo que en el sacrificio de Cristo, hermano, una parte importante que Dios determinó fue el hecho de que hubiese en su muerte, que era la paga, o que es la paga por el pecado, y Él estaba pagando ese precio, ¿verdad? La muerte, la paga por nuestros pecados. Él estaba muriendo, ciertamente, estaba muriendo, pero estaba muriendo, hermano, mediante el derramar de su sangre. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados, herido por nuestros pecados. Y Él derramó su sangre, ¿verdad? De eso, hermano, el Señor en su plan divino se aseguró de que hubiese derramamiento de sangre mientras que Cristo moría. Porque como le digo, pudo haber muerto de alguna otra manera. Como algunas personas mueren sin derramar una gota de sangre, ¿verdad? Hay gente que muere sin derramar una gota de sangre. Por ejemplo, gente que se ahorca, gente que le da un paro cardíaco y no derrama sangre. Pero Jesús derramó su sangre. Y ese era el plan del Señor. Dentro de ese plan salvífico del Señor a través de Cristo. Amén. Hermano, desde el principio eterno y desde los principios humanos, ¿escuchó eso? Desde el principio eterno, estoy hablando desde la eternidad, cuando aún no había nada, no había hombre, la tierra, digamos, estaba desordenada y vacía, ¿verdad? El tiempo, la eternidad, la cual de alguna manera quizá los estudiosos de la Biblia han indagado y han querido darle alguna explicación a ese tiempo antes de que el Señor ordenara las cosas, ¿verdad? Pero en realidad nosotros no sabemos. Hay un pasado eterno el que nosotros no sabemos.
Pero la Biblia dice que desde la eternidad ya el Señor había provisto al Cordero de Dios. Ya había, hermano, determinado que sería mediante la muerte y el derramamiento de la sangre que Él nos justificaría a nosotros por el pecado. De modo que desde ese principio eterno, pero también desde los principios humanos, hablando por allá del Génesis, ya cuando el Señor pone al hombre los principios humanos y el Señor establece por aquellos tiempos, ¿verdad? Los sacrificios. Desde esos principios humanos, Dios ya ha venido hablando, hermano, acerca de la sangre como aquella por la cual traería vida. Hablando de eso, precisamente de esos principios, en el libro de Levíticos, en el capítulo 17, esto que se le entregó a Moisés, la cual según en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús habla de Moisés como el autor de estos libros, Pentateuco, conocido como Pentateuco. En el capítulo 17 de Levíticos, versículo 11, dice la Escritura: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sin sangre no hay expiación. Esta es una, hermano, desde la antigüedad, próximo a los principios humanos, esta es la declaración quizá más clara de la necesidad de la sangre en lo que se refiere a las ofrendas de sacrificio. La vida está en la sangre. La vida y la sangre fueron dadas sobre el altar con el propósito específico de expiar los pecados y reconciliarse con Dios. Este versículo 11 es clave dentro de este capítulo 17 y por tanto un versículo, hermano, clave para entender acerca de la teología bíblica, acerca de la revelación bíblica. El Señor Dios, Jehová de los ejércitos, ya había revelado en el pacto de Noé que la vida de un animal estaba en su sangre. Algo de eso lo podríamos mirar en Génesis capítulo 9, versículo 4. Génesis capítulo 9, versículo 4. Algo referente a ello. Dice la Escritura: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Le dijo el Señor a Noé. Amén. Hablando precisamente en los lares de ese pacto que el Señor, ese nuevo pacto que el Señor haría con Noé después de haber traído el diluvio. Pero aquí el Señor, hermano, revela algo más. Dice, es la sangre la que hace expiación por la vida. La sangre es la que hace expiación por la vida. Es la naturaleza sagrada de la sangre lo que sustenta la teología bíblica de la expiación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice por allá en Hebreos. Amén. Es decir, pagar el rescate de una vida derramando la sangre de otra vida. Es lo que el Señor instituyó, hermano. Amén. Esta teología, hermano, proporciona el trasfondo de una de las frases, quizá para muchos en su tiempo, y no solo en el tiempo
en que el Señor Jesús estuvo aquí en esta tierra, sino que ya posteriormente, pasados algunos siglos, hermano, esto le trajo problema a la iglesia cristiana, por el hecho de que el Señor habló algo, hermano, que, como lo decía ahora, quizá una de las frases más desconcertantes del Señor Jesús es lo que está escrito en San Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. San Juan, vaya usted al Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Palabras del Señor Jesucristo, hermano, hablando a las gentes en aquel tiempo, mucha gente que solía seguirle o que intentaba seguirle, y seguirle no por las cosas que debiere de ser, por los motivos correctos. San Juan capítulo 6, versículos 53 y 54 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tremendo, hermano, como el Señor Jesús habló tantas cosas en ciertas ocasiones que las palabras de Él turbó a muchas personas. ¿Recuerda usted, por ejemplo, esa conversación del Señor con aquel hombre maestro de la ley, Nicodemo, y que siendo un maestro no entendía las palabras que el Señor le refería? Porque ciertamente eran palabras que debían ser, hermano, discernidas espiritualmente. Nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y Dios nos ha hecho entender, hermano, a nosotros por su Espíritu el lenguaje que Él utiliza en la Biblia. Mucha gente inclusive que ha leído la Biblia, hermano, sin tener el Espíritu de Dios, escucha, por ejemplo, una frase de estas y es desconcertante poder escuchar eso. Le decía a usted que por allá en los primeros siglos, hermano, los creyentes tuvieron serios problemas porque eran acusados de caníbales. Quizá en el momento en que ellos pronunciaban estas palabras del Señor a muchos a los que les predicaban el Evangelio. Pero el Espíritu acomoda lo espiritual al espiritual y nos hace discernir las palabras habladas por el Señor y para que nosotros podamos comprender, hermano, ciertamente la intención que el Señor tiene con ello en el plan de salvación. Por supuesto, Jesús no estaba hablando de canibalismo. Jesús no estaba hablando de otra cosa más que de fe. Él no estaba hablando de otra cosa más que de eso, más que de fe, y fe en lo que Él estaba a punto de hacer. ¿Y qué era lo que Él estaba a punto de hacer? Pues era de entregar su vida, ¿verdad? De morir, de pagar el precio por el pecado, ¿verdad? El pago por el pecado, por las infracciones nuestras en cuanto a su ley, pero que esa muerte sería una muerte en la que Él derramaría su sangre. Él derramaría su sangre. En otras ocasiones similares, el Señor Jesús había hablado de esta manera, muy similar a esto que hablamos ahora de comer mi carne y beber mi sangre, como Él lo decía. En San Juan 6:35, por ejemplo, en ese mismo capítulo 6, pero versículo 35, Jesús, hablando de alguna manera parecida, dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el lenguaje que el Señor utilizó, hermano, en muchas ocasiones. Beber la sangre de Jesús no es otra cosa que creer en la sangre de Jesús como nuestra propia vida.
En la sangre está la vida. Él nos ha limpiado con su sangre. Él ha traído vida con su sangre a nuestra vida. Esta vida en la carne que tenemos, pero con su sangre, con ese derramamiento de su sangre, hermano, Él nos ha traído vida. El sacrificio sustitutivo y expiatorio por nuestros pecados, entregado para hacer expiación por nuestras almas. Por nuestras almas. Porque ya lo había dicho el Señor a través del profeta. Creo que es Ezequiel el que, a través de Ezequiel, que el Señor habla diciendo: el alma que pecare, esa alma morirá. Esta remisión se ha hecho posible, hermano, porque Cristo entregó su sangre. Y entregar su sangre significa haber entregado su vida. Porque por obvias razones, si a alguien le cortan la aorta o alguna vena principal y lo dejas allí, se desangra y por tanto su muerte va a llegar. Hay muerte y ha habido derramamiento de sangre. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, Pablo hablando a los Efesios, y esta es una palabra para nosotros como iglesia hoy, hermano. Esto tenemos que tomarlo para nosotros. Esto fue escrito para los Efesios, pero esto tiene que tomarlo el cristiano, el creyente de hoy. Porque el propósito de Dios no ha cambiado, las cosas no han cambiado. Desde que Él lo planeó en la eternidad, como lo planeó, así es y así será hasta el final. Nada ha cambiado. Los tiempos han pasado. El modernismo está presente, pero el evangelio no ha cambiado. La manera de ser redimidos, salvados, no ha cambiado. En Dios no hay sombra de variación, no hay cambio, no hay mudanza. Dice Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Leamos algunas versiones de este mismo versículo. Efesios, le dije, ¿verdad? Efesios, ¿qué? 2:13. Mientras yo me ubico aquí, leámoslo en algunas versiones, comparémoslo. Lo hemos leído en la 1960, la Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Mire cómo dice la traducción en lenguaje actual: pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. ¿Ve usted? Ahora dígame, ¿no es lo mismo? Por medio de su muerte. Pero es claro que la muerte de Cristo, hermano, desde los planes de la eternidad, era una muerte que estaba decidida de la manera en que Él derramaría su sangre. Hablar de la muerte de Cristo es indefectiblemente hablar de que Él murió derramando su sangre. Hablar de que Cristo derramó su sangre es indefectiblemente hablar de que Él murió, de modo que Él pagó el precio por nuestro pecado, la multa. El resultado, el pago es morir, pero no una muerte cualquiera, sino una muerte derramando su sangre. Una muerte de cruz, haciéndose maldición por nosotros. Porque la maldición de la ley estaba sobre nosotros. Entonces fíjese todo el plan de Dios, hermano, en esa muerte de Cristo. En una cruz, siendo maldito, muriendo, pagando el precio, derramando su sangre para
limpiar nuestro pecado. Para redimirnos. Amén. La PDT dice, pero ahora unidos a Jesucristo ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. La Nueva Versión Internacional dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. La Nueva Biblia Viva, pero ahora por estar unidos a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Y hay varias versiones aquí que se intercalan, unas hablando de la muerte de Cristo, hablándolo de esa manera, y otros gracias a su sangre. Pero todo esto conlleva al sacrificio del Cordero de Dios, preparado desde la eternidad para morir por nosotros, sustituirnos, y ahora que estamos hablando, derramar su sangre por nuestros pecados. Y es así como estamos mirando lo que decía Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 dice: Pedro, el apóstol que caminó con Cristo, que estuvo ahí de cerca de todas las cosas, por lo menos de la mayoría de cosas, ¿verdad?, que ocurrieron, que fue testigo ocular. Dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro tiene la revelación del Cordero de Dios. Pedro comprende ya las Escrituras por el Espíritu Santo. Pedro comprende, sabe, por eso habla. El Señor no vino a pagar con dinero, con plata, no vino a pagar para sacarnos de esa esclavitud y comprarnos, no. Él pagó con su sangre, Él derramó la sangre fue el precio, su muerte fue el precio. Muerte, sangre, sacrificio. Y dice: como de un cordero. ¿Por qué hablará Pedro de esta manera? Pues porque Pedro ahora comprende que los sacrificios que se hacían antes eran simplemente la sombra de lo que habría de venir, y que Dios pondría su propio cordero para expiar nuestro pecado, para pagar por nuestros pecados. Así de simple, hermano. Amén. Ahora bien, la importancia de resaltar la sangre que Cristo derramó en su muerte como provisión para quitar el pecado proviene, hermano, del testimonio de las mismas Escrituras que lo declaran. O sea, esto no es algo que el hombre se ha inventado, que Pedro se lo inventó, que Pablo se lo ha inventado, y que a Pablo se le ha ocurrido escribir estas letras, y a Pedro se le ha ocurrido. La Biblia dice: todo lo que está escrito en este libro, Dios lo inspiró. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. De modo que Dios iluminó la mente de aquellos hombres de Dios. Les reveló, les corrió el velo para que vieran con claridad y entendieran el propósito de Dios. Y lo que Dios en su sola voluntad ha decidido revelarle al hombre. Porque recuérdese que Moisés dijo en alguna ocasión: las cosas ocultas le pertenecen al Señor, las reveladas a sus hijos. De modo que algo que nos compete a nosotros de manera inmediata es el conocer el testimonio de las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo en todas las formas, en todas las sombras, desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué divagar quizá en cosas, hermano, que ahora mismo nuestra mente finita no alcanza a entender? Muchas cosas que le pertenecen solamente a Dios, como para divagar en conjeturas y en
en filosofías y en inventos. Y ciertamente eso es lo que muchos hombres han llegado a hacer y se han torcido del camino y pretenden torcer la verdadera fe, la verdadera revelación que Dios, hermano, planificó desde el principio. Las Escrituras. Pero los hombres queriendo ir más allá de comprender a Dios, cuando la Biblia dice que Él nos ha dado a conocer lo necesario para que seamos salvos. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios. En esta búsqueda muchos hermanos son engañados por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Son engañados por Satanás. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? La importancia de resaltar la sangre que Cristo derramó en su muerte como provisión para quitar el pecado proviene del testimonio de las Escrituras que declaran que, escuche, no sé si usted lo coloca allí como un asterisco, algo allí. ¿Qué declara la Escritura? Escuche, Cristo no entró delante de Dios Padre con sangre ajena, sino con su propia sangre, emanada de sus heridas. Emanada de sus heridas, de su cabeza con esa corona de espinas, de su cuerpo que fue azotado. Según escucha uno la historia, ¿verdad? La Biblia habla de que Cristo fue molido, pero según uno escucha la historia, Cristo fue latigado. Y hermano, y en medio de ese ser latigado, su cuerpo fue arrancado, su carne, de modo que pudiéramos pensar que mientras su cuerpo, su carne estaba siendo rasgada, se rasgaban sus venas y su sangre estaba saliendo de su cuerpo poco a poco, poco a poco. Isaías habla del Señor como alguien en el cual ya no se conocería, quizá por aquello de los puñetazos que físicamente está hablando, y aparte de cómo le latigaron al Señor. Amén. Y eso lo testifican las Escrituras. Hebreos 9:12, Hebreos capítulo 9, versículo 12. El autor de Hebreos dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, dice, una vez y para siempre en el lugar santísimo, una sola vez, habiendo, dice, obtenido eterna redención. Eterna redención, un plan desde la eternidad para obtener una eterna redención también. Escuche esto, hermano, y que el Señor haya entrado en un lugar santísimo, tampoco era siquiera que hubiera entrado en un lugar hecho por manos de hombres, como lo era el santuario físico, donde entraban los sacerdotes. Ese santuario que Dios le dijo a Moisés que erigiera, y que ahí había un lugar, el más adentro, el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote anualmente para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo, y entraba con sangre ajena, no con sangre propia, sino con sangre de animales. Contrariamente a esto, hermano, Cristo, a diferencia de estos sacerdotes, no entró en el lugar santísimo de ese santuario físico en la tierra, sino en la misma presencia de Dios Padre, como dice Hebreos 9, versículos 24 y 25. ¿Cómo dice Hebreos 9, 24 y 25? Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y escuche, y no para hacerlo, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. Cristo entró, hermanos, derramando su propia sangre, habiendo derramado su propia sangre, por nuestros pecados. En esa manera, hermano, obteniendo redención, limpieza de nuestros pecados y muriendo, pagando el precio, la muerte, cumpliendo así, hermano, la justicia de Dios, porque la Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. Amén. Otro aspecto, hermano, hablando de ello, de la sangre, resaltando la importancia de la sangre de Cristo que se derramó. Algo que también podemos entender de esto es que te puede colocar una rayita allí, un asterisco, como lo ha hecho anteriormente con el otro punto. Fuimos elegidos para ser rociados con su sangre. Recuerde que estamos hablando acerca de ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Y cómo es que lo quita? Entonces ya estamos hablando que mediante la sangre. Y Pedro habla algo con respecto a esto. Fuimos elegidos para ser rociados con su sangre. El testimonio de las Escrituras es este. Y Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, él dijo así. Y lógicamente, como lo hemos dicho claramente, este hombre lo dijo y no lo dijo de sí mismo, sino que lo dijo de revelación de Dios, de inspiración de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Pero aquí hay un para. ¿Para qué? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo Primera de Pedro 1:2 dice de la siguiente manera: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Hablando de la iglesia, hermano, que somos nosotros hoy, del pueblo del cual hacemos parte hoy, por la gracia de Dios. Y dice, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Quién obedece? ¿Quién obedece sino aquel hermano que fue elegido desde el principio, al que Dios le ha dado su Espíritu? Y todo esto, hermano, viene en revelación, como dice el profeta Jeremías: de parte de Dios pondré mi espíritu dentro de ellos para que ellos me obedezcan, mi ley en sus corazones. Ahí está Pedro hablando de lo mismo. Y su espíritu los ha hecho santos, apartados. ¿Cuál es el resultado de que el espíritu del Dios eterno esté en la vida de un mortal? Pues que éste le va a obedecer. ¿Para qué lo hizo el Señor? Para que le obedeciéramos, hermano. Pero también para que fuéramos limpiados por la sangre de Jesucristo. Para eso se derramó la sangre de Cristo. Por eso Cristo murió derramando su sangre. Porque eso ya estaba en la presencia de Dios, en su plan. Parte de lo que Dios ya tenía previsto. En este versículo el apóstol Pedro dice que Dios Padre ha elegido a un grupo de personas. Y ese grupo de personas usted sabe que es la iglesia, ¿verdad? Cualquier persona que llegue a la fe, gentil o judío, de cualquier nacionalidad, lengua, raza,
Dios Padre ha elegido a un grupo de personas para que obedezcan a Jesucristo y sean purificadas estas personas con su sangre. La combinación de los dos términos para obedecer y ser rociados, probablemente Pedro se halle tomando del contexto, hermano, del establecimiento del pacto en el monte Sinaí, en cuya ocasión también se habló de obediencia y también se habló de rociar con la sangre. En Éxodo 24, vamos allá a Éxodo, leamos rápidamente. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Capítulo 24, el testimonio de las Escrituras. Dice, escuchen, hay aquí un título en mi Biblia, dice: Israel ratifica el pacto. Y usted y yo sabemos que es Dios el que hace eso. No somos nosotros los que pactamos con Dios, es Dios. Pero Dios está haciendo esto con Israel. Y versículos 7 y 8 dice la Escritura: y tomó el libro del pacto. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Recuerda usted que el Señor también cuando estaba ofreciendo aquella última cena dijo: este es el pacto en mi sangre. Mire, hermano, cómo desde el principio el plan de Dios, todo esto era sombra de lo que habría de hacer el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios a través del Hijo, a través de su propio Cordero, el Cordero que Él puso. Hermano, el rociar con la sangre de Cristo indica que los creyentes somos implicados en la muerte de Jesucristo en esa cruz. Algo que Pablo anunciaba a los Gálatas era: con Cristo estoy juntamente crucificado. De modo que el rociamiento de esa sangre indica que los creyentes hemos sido implicados en la muerte de Jesucristo, de ese Cordero en la cruz. Por medio de su muerte, los creyentes hemos recibido perdón y purificación y vida, y hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote cuando llevaba sangre ajena al lugar santísimo? Cada año llevaba sangre para reconciliar al pueblo con Dios. Eso mismo hizo Cristo mediante su sangre. La sangre de Cristo es rociada figurativamente sobre nuestros corazones para limpiarnos de una mala conciencia, dice Hebreos en alguna de sus capítulos. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de maldad. Y esto cuando nos arrepentimos y llegamos a la fe. Eso significa que somos limpios de todo pecado y que hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Reconciliados con Dios. Esto significa también que somos limpios de todo pecado y que Dios nos permite, hermano, vivir en paz con Él. Amén. La sangre de su paz. Reconciliados en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. La sangre de Cristo, hermano, es preciosa. La sangre de Cristo es sin mancha. La sangre de Cristo es incontaminada. Pedro hablaba de esa manera
la preciosa sangre de Jesús. Esto, a diferencia de la sangre de toros y machos cabríos, hermano, la sangre de estos animales era simplemente un recordatorio del pecado. La sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha, sin defecto, pagó realmente y totalmente la deuda del pecado, la deuda que debíamos a Dios. Pablo decía en una de sus cartas que deudores somos al Señor, deudores. ¿Por qué deudores? Porque Él pagó la multa, hermano. Él pagó la multa legal a infractores de su ley como usted y como yo. Y eso lo dice Juan, primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. De modo que un pecador es un infractor de la ley. ¿Y quién es un infractor de la ley? Pues es un pecador. Ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Él no entró a cualquier lugar, hermano, aquí en la tierra, aunque el santuario fue provisto por Dios. Él entró a la misma presencia del Señor, a la misma gloria, al mismo trono de la gracia. Ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo ese propósito, pero se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Y por qué? Porque Dios amó. Dios nos amó a nosotros. Y por eso Juan decía, de tal manera Dios amó al mundo que Dios entregó a su Hijo unigénito para morir en esa cruz por nuestros pecados. Y más adelante, cuando escribe esa primera carta, él vuelve y reitera, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacer esto, hermano, por usted y por mí. No es por obras, no es por méritos, no es por títulos, no es por buenos, que porque soy buen cristiano, buen predicador, buen teólogo, que porque soy bueno y doy mi cuerpo hasta para ser quemado. Simple y llanamente porque Dios es bueno y le plació salvar a gente como usted y como yo, que no merecíamos nada más que la muerte y muerte eterna en el infierno. Porque el único que realmente es bueno en todo el sentido de esa palabra es el Señor. Nosotros no. Somos malos que hemos alcanzado la compasión del Señor. Pablo, el gran Pablo que muchos quizá querían endiosar en ese tiempo y aún en este tiempo, rasgó sus vestiduras cuando pretendían levantarlo como un Dios. Y él mismo dijo en alguna ocasión, hablando al joven Timoteo, por si de alguna manera Timoteo quisiera tambalear de alguna manera en ese conocimiento verdadero, y escribía a Timoteo, este es el evangelio que predicamos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias al Señor por su sacrificio. Dejémonos tornar, hermano. Dejémonos tornar por el Señor para que, como el alfarero toma
la vasija, ¿verdad? Y la trata y le da forma y le quita todo aquello. El Señor también nos quite todas aquellas cosas que aún pueden estar en nosotros, cosas con las que ofendemos la santidad del Señor. Ocupémonos y cerciorémonos de comprender bien estas cosas para que permanezcamos humildes, sencillos de corazón para con los demás y poder avanzar juntos, conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esa conciencia nos debe llevar a amarnos a pesar de las debilidades que podamos tener aún, los defectos que aún podamos tener. Y eso mismo nos impulse a no quedarnos allí, sino a que cada quien vele, porque cada vez Dios puede estar formándonos a nosotros y haciéndonos como a Jesús, el hombre perfecto que anduvo sobre esta tierra. Dios con nosotros, Jesucristo hombre. Padre, gracias por tu palabra.